Muy buenas tardes, tengan todos. Sean bienvenidos a esta tercera sesión del curso Fe y Razón. Soy Esteban Malaquías Chávez y estoy muy gustoso de que me hayan permitido el día de hoy entrar a sus hogares a compartir un tema más. El día de hoy vamos a profundizar en, en la apologética cristiana. Anteriormente nosotros ya habíamos tenido una sesión en la cual nosotros hablábamos de apologética teísta. El día de hoy vamos a profundizar en apologética cristiana. Empezamos poniéndonos en presencia del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Cristo Jesús, te reconozco por Rey universal. Todo cuanto existe ha sido creado por ti. Ejerce sobre mí todos tus derechos. Renuevo mis promesas del bautismo, renunciando a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. Y prometo vivir como buen cristiano. Muy en particular me comprometo en hacer triunfar, según mis medios, los derechos de Dios y de tu iglesia. Jesucristo, te ofrezco mis pobres acciones para obtener que todos los corazones reconozcan y vivan tu mensaje de paz, de justicia y de amor. Jesús misericordioso, mis pecados son más que las gotas de sangre que derramaste por mí. No merezco pertenecer al ejército que defiende los derechos de tu iglesia y que lucha por ti. Quisiera nunca haber pecado para que mi vida fuera una ofrenda agradable a tus ojos. Lávame de mis iniquidades y límpiame de mis pecados. Por tu santa cruz, por mi Madre Santísima de Guadalupe, perdóname. No he sabido hacer penitencia de mis pecados. Por eso quiero recibir la muerte como un castigo merecido por ellos. No quiero pelear, ni vivir ni morir, sino por ti y por tu iglesia. Madre Santa de Guadalupe, acompaña en su agonía a este pobre pecador. Concédeme que mi último grito en la tierra y mi primer cántico en el cielo sea Viva Cristo Rey. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Sagrado Corazón de Jesús, os amo y en vos confío. Mártires de Cristo Rey, rogad por nosotros. Bueno, les comentaba que la sesión pasada hablamos sobre apologética teísta, es decir, todos estos argumentos racionales que tenemos para demostrar la existencia de Dios y que también nos permiten dar respuesta a aquellas personas que no son creyentes. Hablábamos, por ejemplo, de los ateos o de los agnósticos. Concluíamos, pues, la sesión pasada que verdaderamente Dios existe, que tenemos un alma inmortal y esta alma inmortal nos hace capaces de unirnos, de conocer, de anhelar a Dios. Precisamente esta unión es la que nosotros llamamos religión. El día de hoy vamos a adentrarnos un poco más a esto y descubrir ahora cuál es esta religión verdadera. La apologética cristiana, pues, empieza partiendo desde la idea de que el hombre busca a Dios. Decíamos, hay en el corazón del hombre un deseo natural de buscar a Dios, pues tiene anhelos que no puede saciar en esta vida ni en los seres de este mundo. Un deseo de verdad, un deseo de belleza, un deseo de bondad que está de manera imperfecta en todo lo creado y cuyos anhelos solamente pueden ser llenados en la eternidad. Platón mismo había establecido eh, estas mismas ideas cuando hablaba de la inmortalidad del alma, siendo que nuestra alma es capaz de preservar verdades eternas, por lo tanto, debe ser capaz de vivir eternamente para poder preservarlas. Sin embargo, el hombre se ha perdido en el camino desde el principio de la historia. Y aquí vamos a preguntarnos, ¿no? Si bien es cierto que ya dedujimos que hay un solo Dios verdadero, ¿por qué hay pues tantas y tantas religiones? Claro, podemos hablar mayoritariamente de los grupos predominantes, ¿no? En la actualidad, como lo puede ser el budismo, puede ser el hinduismo, el judaísmo, el cristianismo y el islam, que son las 5 grandes religiones del mundo. Pero no solamente ha habido 5 grandes religiones del mundo. A lo largo de toda la historia y ahora mismo en nuestra época, vemos que hay miles y miles de variantes de las mismas.
¿Por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas discrepancias? ¿Por qué el hombre no se ha podido poner de acuerdo en ver cuál de todas ellas es la religión verdadera? Santo Tomás de Aquino se pregunta esto en su obra del Credo, ¿no? El Credo comentado por Santo Tomás de Aquino. Y nos explica que básicamente existen muchas religiones por tres situaciones. La primera es por la acción del maligno, que abordaremos un poco más adelante cuando veamos el estado primigenio de los seres humanos. El segundo es por el pecado que termina por pervertirnos, por torcernos, por hacernos buscar nuestro propio placer, nuestros propios bienes, ya sean estos materiales como las riquezas, ya sean estos sensoriales como los placeres. Y por último, la ignorancia del hombre. La ignorancia del hombre que también se vio limitada por el pecado original. Estas son las tres causas por las que hay muchas religiones. El diablo busca que todos los hombres se pierdan. El pecado hace que el hombre desatine. El pecado es perder la ruta, ¿no? Pecado es desviarse del camino. Y la ignorancia también que ha cegado muchos entendimientos y que les ha impedido alcanzar pues el conocimiento de la religión verdadera. Sin embargo, hay un hecho que nosotros debemos reconocer y que la historia misma nos da testimonio de ello, lo cual es que el politeísmo es posterior al monoteísmo. Politeísmo es una palabra de origen griego que significa polis, muchos, teos, Dios, es decir, todas estas religiones o creencias que tienen por deidades a muchos seres, a muchos dioses, dos, tres, cuatro, hasta el infinito. Sin embargo, en contraposición encontramos al monoteísmo, que es monos uno, teos Dios, un solo Dios. Las religiones que solamente tienen un Dios. Y precisamente en el origen nosotros nos vamos a dar cuenta que el monoteísmo es primordial, es primigenio. La idea de Dios como creador, la idea de Dios inclusive como un padre, pero sobre todo como un creador, como un ser único que nos ha dado la existencia, siempre ha estado en todos los pueblos, incluso en las cosmogonías de las distintas religiones de la antigüedad. Nosotros vamos a encontrar que aunque eran politeístas y tenían muchos dioses, estos dioses tenían graduaciones, es decir, no todos tenían el mismo poder, no todos tenían los mismos atributos, y todos los dioses solían referirse a un dios principal. Por poner un simple hecho, podemos ver el ejemplo de la cultura griega, donde todos los dioses terminaban por rendirse ante el poder de Zeus. Pero no solamente entre los griegos, sino entre los demás pueblos, aún entre los politeístas, había un dios mayor, un dios gobernante. ¿Esto por qué? Por la idea del monoteísmo que se fue corrompiendo a lo largo de los siglos y que terminó cayendo en politeísmo. Sin embargo, pues había semillas de la revelación primitiva al principio, que se dio al principio y que permanece hasta el día de hoy en muchos de los pueblos. Empecemos pues hablando del politeísmo de ayer y haciendo una pregunta que muchas veces se nos dice: ¿son todas las religiones buenas? ¿De qué me sirve a mí profesar tal o cual religión si basta con ser buena persona? Y vamos a decirlo tajantemente: no, no todas las religiones son buenas. No, no todas las religiones son verdaderas. No, no todas las religiones salvan, no todas las religiones ayudan al hombre. De hecho, muchas religiones a lo largo de los siglos se volvieron eh, y se volvieron contra sí mismas, contra su pueblo, y se pervirtieron a tal punto que hubo religiones que lo único que servían era para mantener dominados a los pueblos. Los mitos y las teogonías en los distintos pueblos, como Egipto, Babilonia, Grecia y Roma, tenían prácticas que atentaban contra la dignidad del ser humano. Por mencionar alguna, sabemos que en Babilonia le ofrecían a Moloch el sacrificio de niños inocentes. También algo similar, si bien no profesaban sacrificios tan cruentos, sí cometían, por ejemplo, los famosos bacanales, los griegos y los romanos. Estas reuniones donde buscaban un tipo de éxtasis a través del sexo, a través del desenfreno, a través de la música de tambores. En Egipto pues también se dan ciertos sometimientos a los pueblos y vamos a ver cómo poco a poco
se va desvirtuando la idea de Dios en todos estos pueblos. Pensemos, por ejemplo, en Egipto, ¿no? Sí tenemos dioses principales, ¿no? Como Ra, como Osiris, como Anubis, pero se vienen bajando y bajando y bajando y bajando distintas deidades para los ríos, distintas deidades para el sol, para los cielos, para los muertos. Eh, Se consideran incluso a ciertos animales como los gatos parte de las deidades o seres sagrados. Después los faraones pasan a ser considerados dioses. En su honor se yerguen las pirámides. Y no solamente eso, sino que entre los pueblos, entre los demás pueblos, cada comunidad, cada pueblo tenía sus propios dioses y aún dentro de los pueblos, cada familia tenía sus propios dioses. Si bien los griegos y después los romanos, que copian todo lo de los griegos, nada más le cambian el nombre, eh, llegaron a un punto de alta razón, de alta inteligencia con los filósofos, sobre todo con los filósofos que vinieron después de Sócrates, como fue Platón y como fue Aristóteles, y todas las demás escuelas de filosofía. Muchos de estos filósofos eran minorías. Si volteamos a ver a Sócrates, nos vamos a dar cuenta que Sócrates llega a la idea de que solamente hay un Dios verdadero. Lo mismo Platón, lo mismo Aristóteles. Pero a Sócrates se le condena a muerte y le dicen que es por pervertir a los jóvenes y atentar contra los dioses. Y esto es pues porque el pueblo griego era un pueblo politeísta. Asimismo, iremos viendo cómo las deidades griegas, las deidades romanas y todas estas deidades politeístas de la antigüedad también tenían deidades para actos que terminaban por atentar contra la dignidad del ser humano. Por ejemplo, deidades para la prostitución o deidades para la borrachera, ¿no? Como Baco, que fue, o Dionisio, que fue uno de los dioses griegos que se les adjudicaba precisamente el aspecto de la borrachera, de la fiesta. Más cercanos a nuestros pueblos, vamos a ver el politeísmo prehispánico. Sabemos que incluso al día de hoy existe una leyenda rosa, ¿no? Existe una idealización de los pueblos prehispánicos, pero pues realmente no se nos presenta tal cual han sido sus tradiciones y tan cual han sido sus aspectos religiosos. En concreto vamos a referirnos solamente a uno de estos ejemplos, porque claro, podemos hablar de los mayas, podemos hablar de los yaquis, podemos hablar de los olmecas, podemos hablar de los incas, podemos hablar de muchas culturas, pero vamos a hablar de la cultura que estaba en auge cuando llegan los españoles y que es precisamente la cultura mexica, o también conocida como azteca. Los mexicas eran una sociedad guerrera, una sociedad militar, una sociedad que estaba dominando el centro de México que se conoce como el Anáhuac. Es precisamente este dominio que logran a través de la guerra y el terror de su religión. Los mexicas tenían infinidad de dioses. Claro, había algunos dioses benévolos, como es el caso de Quetzalcóatl, que es también una deidad que van a tener en común todos los pueblos prehispánicos con distintos nombres. Por ejemplo, los mayas le van a llamar Cuculcán. Pero en el caso de los aztecas que le llamaban Quetzalcóatl, y que Quetzalcóatl era este dios que después terminaron confundiendo con los conquistadores, o este dios benévolo, ¿no? Pero era la excepción a la regla. Había demasiados dioses que bebían de la sangre de los seres humanos para existir, literalmente. Es decir, los sacerdotes de la religión mexica terminaban por causar cientos y cientos de sacrificios en nombre de estos dioses. Por ejemplo, en nombre de Tonatiuh, diariamente le sacrificaban una persona para sacar el corazón, Tonatiuh, dios del sol, para que saliera y alumbrara la ciudad, alumbrar el mundo. Tenemos el caso por ejemplo, Tlaloc. Tlaloc, dios de la lluvia, pero también había los tlaloques, que eran pequeños dioses ayudantes de Tlaloc, y que precisamente la primera festividad, el primer día del calendario azteca, del calendario mexica, era una festividad en honor a Tlaloc y los tlaloques, para que hubiese buenas lluvias para el maíz, para las siembras, para las milpas. En este sentido, lo que hacían los sacerdotes era hacer una procesión, y salía la gente del pueblo y tomaban bebés de brazos
para ahogarlos. Y entre más llorasen los bebés, más fructífera iban a ser las lluvias. No solamente eso, tenían prácticas, por ejemplo, que implicaban tomar puntas de magueyes para picarse las orejas, picarse algunas partes del cuerpo y desangrarse en honor a los dioses. Pero sin duda el más atroz de todos fue el imperio de Huichilobos o Huitzilopochtli. Este dios guerrero, este dios que precisamente nace, ¿no? De Coatlicue, nace y mata a sus hermanos al nacer, según la cosmogonía mexica. Es un Dios terrible, un Dios al cual se le sacrificaron miles y miles de personas, más de 18,000 en 3 días en la instauración del Templo Mayor, que el día de hoy se encuentra debajo y a un costado de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Y que los que hayan tenido la oportunidad de visitar Catedral se darán cuenta que justo a la entrada de Catedral Metropolitana hay unas planchas de cristal por las cuales tú puedes pasar y ves hacia abajo como un pozo. Dentro de este pozo, dentro de estas excavaciones, al día de hoy sigue habiendo cráneos humanos que eran parte de los sacrificios que se hacían en honor a Huitzilopochtli, a Huichilobos. ¿Y qué pasaba entonces con este tipo de sacrificios humanos? Tenemos a todas estas deidades, tenemos todas a estos grupos de sacerdotes que tampoco los imaginemos como nos los han planteado en la historia oficial, ¿no? Sino que pues eran hombres que, por ejemplo, no se bañaban, que tenían todos los cabellos largos, estaban todos cubiertos en costras de sangre y que precisamente se dedicaban a la matanza ritual para tener dominado a los pueblos. En una de las festividades seleccionaban a ciertas muchachas y les decían, es que ustedes han sido seleccionadas, les trataban como princesas, les trataban como reinas, les daban flores y las mandaban a procesiones. Algunas de ellas les decían, es que ahora tienes que ir a los cues, que eran estas piedras que estaban hasta arriba de los templos, a dejar este ramo de rosas. Iba la muchacha, la doncella, a dejarlos y cuando estaba ya a la punta detrás salía el sacerdote, le asestaba un golpe y la desollaban. Los sacerdotes se vestían con la piel todavía llena de sangre de esas doncellas. ¿Qué pasaba con los supuestos guerreros del juego de pelota que estaban honrados de ser sacrificados a los dioses? Lo que nos cuentan es que precisamente a estos hombres se les drogaba con peyote momentos antes de subir a las pirámides, porque es instintivo del ser humano mantener la propia vida. No solamente eso, una vez que les tenían arriba y les sacaban el corazón, eran los hombres arrojados por las escalinatas de los basamentos piramidales y debajo ya estaban los carniceros para desmembrarlos y venderlos en el tianguis, en el mercado. ¿Por qué? Porque el pueblo mexica era un pueblo antropófago, es decir, caníbal. El pozole, un típico platillo mexicano, originalmente llevaba carne humana en su preparación. Ahora, nosotros vemos un resurgimiento de estas masacres que vive nuestra patria por distintos motivos que abordaremos en otra sesión. Pero vaya, el reino de terror que tenían los mexicas y que tenían huichilobos vino a ser acabado por la cruz que llegó a estas tierras de parte de España, pero no solamente por los españoles, por los demás indígenas que se levantaron y se unieron a ellos. La conquista lo hicieron los indígenas, como los tlaxcaltecas. Ahora a nosotros nos ha llegado un cierto neopaganismo. Por ejemplo, ciertas prácticas que eran originarias, que eran prehispánicas, como el uso del baño de temazcal, que vaya, es como ir a un sauna. Sin embargo, el problema de estas prácticas no es los bienes que tiene para el cuerpo, sino los peligros que implica para el alma, porque muchas veces llenan estas ideas del temazcal, estas ideas de que vamos a fumar peyote, vamos a hacer uno con la naturaleza, precisamente con ideas New Age que terminan atentando con nuestras creencias religiosas. Inclusive, muchas de estas son solamente justificaciones para drogarse, son justificaciones para vivir una espiritualidad light, pero también es un gran mercado de venta. Por ejemplo, pensemos el 21 de marzo, que se llenan las pirámides de Teotihuacán y en otras distintas puntos del país, donde hay ruinas prehispánicas, y sube la gente a levantar las manos y cargarse del sol.
yo creo que si los vieran los antiguos prehispánicos se reirían de ellos, porque esta es una práctica que viene de los años 90 y precisamente viene de muchas de estas prácticas New Agers que tratan de retomar elementos prehispánicos, pero sin preguntarle a los prehispánicos qué es lo que hacían. Ahora, muchos dirán, no, es que todo lo que tú estás diciendo es un invento de los españoles en contra de los prehispánicos. Pero no, hay un libro sumamente interesante que es Huichilobos de Alfonso Trueba, donde reúne las ideas principales de los cronistas y nos da testimonio certero de estos indistintos más sacrificios de esta religión cruenta, cruel, sangrienta de los pueblos prehispánicos, en concreto del pueblo mexica. Y si no fuese suficiente, existe la obra de la Historia General de las Cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún, cuyo hombre se dedicó a preguntarle a los sabios nahuas que después de la conquista seguían vivos, cuáles eran sus tradiciones. Estos sabios nahuas, estos ancianos, fueron los que recolectaron todas estas prácticas religiosas y dieron constancia a Fray Bernardino de Sahagún. Su libro, pues, es escrito por los mismos indígenas. Basta que lean el libro 1, que son, me parece, 10 o 12 tomos, pero el tomo 1, que se encarga nada más de hablar de las cuestiones de deidades. En este sentido, también entra el neopaganismo. ¿Qué es el neopaganismo? Pues volver a retomar esto de adorar a los dioses. Por ejemplo, hay muchos seguidores de ideas nacionalistas, ¿no? Que dicen, no, es que yo soy nacionalista y Heil Hitler, y terminan desvirtuando tanto la idea del nacionalismo que terminan por adorar, por ejemplo, a Thor o a los dioses nórdicos o a promover el uso de las runas. Y se tatúan runas o tratan de revivir un paganismo, en este caso nórdico. Más hacia abajo podemos ver constantemente cómo se nos bombardea en el pueblo hispano la idea de la Pachamama, la idea de la Madre Tierra, que es muy diferente a la visión ecológica cristiana que presenta, por ejemplo, el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, o que es muy diferente a las ideas que tenía San Francisco de Asís de nombrar hermano Sol, hermana Luna, hermanos árboles, a la idea del neopaganismo de establecer a la tierra como un ser viviente del cual nosotros somos hasta cierto punto parásitos, como nos los presentan, y que después termina ciertas prácticas que si bien en sí mismas no son malas, vienen cargadas de muchas de estas ideas. Por ejemplo, el ser vegano o el ser vegetariano. Ser vegano, ser vegetariano, no está mal, ¿no? Es una decisión personal y ya cada quien decide sobre ella. Lo que está mal es la concepción que se tiene de los animales, la concepción que se tiene de la naturaleza y toda la cosmovisión que viene arrastrando este tipo de ideas como el animalismo. Por otro lado, la idea del panteísmo, es decir, que todo es Dios y que también nos llega de la nueva era. Es decir, abraza los árboles porque ahí está la divinidad. En las nubes está la divinidad. En el suelo, en las criaturas, en los lobos, en el agua, está la divinidad. No necesitas religiones, no necesitas templos porque tú mismo eres la divinidad. En ti está la divinidad, tú eres Dios, todos somos dioses. Y es precisamente esta idea del panteísmo la que está todavía más pervertida. Partimos pues de la idea de un solo Dios. Después, una perversión es el politeísmo, decir que hay muchos dioses, y una tercera perversión es decir que todo es Dios. Todo esto se podría refutar simple y sencillamente con lo que veíamos hace 8 días, porque decíamos, el ser subsistente tiene ciertas características, y una de estas características es que es solamente uno, solamente hay un Dios verdadero. Por lo tanto, el politeísmo es falso. Pero estas ideas prevalecen hasta el día de hoy. Tenemos un politeísmo actual y que millones de personas practican en la actualidad, el cual es el hinduismo, la religión de la Sanata Dharma, o sea, del orden permanente. Vaya, el hinduismo de ahora es una mezcla enorme de distintas religiones que aparecieron en Oriente Cercano y Medio Oriente en la antigüedad. Estas distintas religiones se van agrupando, se van mezclando y van dando elementos principales y por eso también
en el hinduismo, aunque hay miles de dioses, sigue habiendo dioses principales, como Vishnu, como Shiva, como Parvati, como Ganesha, como Bhumi, entre muchos, muchos otros más. Las raíces más hondas que tenemos del hinduismo van a estar en Irán y en Babilonia. Obviamente ahora en la India, que es el país donde más hinduistas hay, sigue siendo predominantemente eh, pobre, por ejemplo. Fue un país donde por mucho tiempo se vivió el cruel sistema de castas. La pobreza abundaba, la enfermedad también, por prácticas religiosas. Por ejemplo, el hecho de que los hindúes consideren sagrado bañarse en los ríos ha causado miles de enfermedades por la contaminación en la cual los ríos están y se siguen bañando. Las ideas principales del hinduismo están escritas en los libros de los Vedas, que existe un canon de estos libros que se llama Purana. En estas historias nosotros vamos a encontrar pues toda su mitología, ¿no? Y aspectos inclusive que, que van a coincidir, por ejemplo, en la Biblia cuando hablemos del diluvio. Los hindúes tienen gurús y swamis. Los gurús son guías espirituales, los swamis son los maestros. Y al día de hoy hay un montón de gurús en todo el mundo que practican ciertas de estas ideas y que tienen ritos iniciáticos. Es decir, que no solamente se dedican ellos mismos a practicar su religión en privado, sino que hacen proselitos. El problema ahora es que también en Occidente esto es más un negocio, ¿no? El ver el hinduismo y sus prácticas como fuentes de ingreso. Sin embargo, los gurús o los swamis serios, pues obviamente se afilian a lo que en la India y en los libros sagrados del hinduismo establece. Pero ¿qué pasa con el hinduismo? Tienen muchas prácticas que también terminan por denigrar al ser humano, si no como los aztecas con los sacrificios humanos, sí a denigrar el valor del ser humano y elevar el valor de otros seres. Por ejemplo, ustedes saben que las vacas son sagradas para el hinduismo. ¿Por qué son sagradas? Porque representan la vida, porque dan leche y la leche es el alimento primordial de todo ser, de todo mamífero, para subsistir. Ahora, esto hasta cierto punto podríamos considerarlo como un aspecto de diálogo en el cual nosotros estamos, digamos, podemos hacer puentes para llegar a ellos, ¿no? Gandhi, el respeto a la vida, el ahimsa, Gandhi lo descubre en el Evangelio y dice precisamente lo que mi religión, el hinduismo, ha establecido como el ahimsa, el respeto a todo ser viviente, es lo que Cristo viene a decir también. Pero vaya, el hinduismo termina por torcerse por no tener una guía como nosotros los cristianos la tenemos. Dentro de las múltiples ideas equivocadas que vamos a encontrar, aparte del mismo hecho del politeísmo entre los hindúes, vamos a encontrar la idea del karma. E incluso esto poco a poco se va metiendo en en Occidente, en las nuevas generaciones, en nuestros niños. Es bien común escuchar a los niños decir que cuando a alguien le pasa algo malo, es que es el karma el que te actúa. O es que me pasó algo malo, el karma, o karma instantáneo. ¿Y qué es el karma? El karma no es simplemente una acción-reacción, sino que implica pues que todas las acciones que uno realizan van a tener consecuencias para uno, pero en relación a el nirvana, en relación al más allá, en relación al destino del alma. ¿Y cuál es el destino del alma para el hindú? La reencarnación. Ahora bien, nosotros como cristianos no creemos en el karma, creemos en la providencia del Señor, que Dios a nosotros nos da lo que necesitamos para vivir, pero también creemos en la misericordia del Señor. Es decir, que si un pecador al final de su vida se arrepiente sinceramente, Dios le perdonará y le recibirá. Ahora bien, es evidente que no existe el karma por ver a cuántos hombres que hacen sus riquezas, se hacen de poder por medios ilícitos y que en esta vida no reciben consecuencia alguna. O por el contrario, aquellas personas que haciendo el bien siempre
no conocen más que tristezas y amarguras en esta vida. El karma, la misma experiencia, nos demuestra que es una falsedad. La reencarnación también, la misma razón nos va a decir que es falsa. ¿Por qué? Porque la reencarnación de las almas o la transmigración de las almas, como también se conoce, implica que el alma que yo tengo ahora, después de que muere, estará en otro ser vivo. Pero vemos cómo a lo largo de los siglos el número de seres vivos ha variado de manera radical. El número de seres humanos que existimos ahora es totalmente distinto al número de seres humanos que había hace 1000, hace 2000, hace 3000 años. ¿De dónde han salido todas estas almas humanas si se reencarna? Es realmente falso la reencarnación del alma. Ahora bien, también es falso, ¿por qué? Porque el alma no es una parte eh, separada del ser humano, es una parte integral del ser humano, al cuerpo. No es que yo diga, si puedo sacar mi alma y puedo meterla en la de otra y otra y otra persona. No, mi alma es mía, así como mi cuerpo es mío, así como nadie más puede poseer mi cuerpo, solamente yo, así solamente mi alma me pertenece a mí y a nadie más. La idea del alma o Atam que reencarna es por un proceso que se llama, que pretende superar lo que se llama Maya o la ilusión o la realidad para alcanzar el Brahman, que es la unidad con el todo, la unidad con el universo. Y ahora bien, termina entonces por destruir el alma, porque la unidad, la autoconciencia, el yo que me conozco, debe de perderse para unirse con el todo. Pero ¿qué es el todo? El todo no se puede formar de las partes. Eso es un absurdo lógico. Asimismo, el ser, el todo, si tiene o no tiene conciencia, estarían entonces pues en contrasentido de la autoconciencia. Es decir, si tiene conciencia es distinto a mí, somos dos cosas diferentes. Si no tiene autoconciencia es inferior a mí porque yo sí soy consciente. Es pues la reencarnación ilógica. Como cristianos nosotros sabemos que después de la muerte viene el juicio, pero vaya, ahorita no nos interesa tocar ese aspecto. Otra práctica que ha llegado a nosotros y que es una práctica millonaria el día de hoy, y donde muchos cristianos, incluso sacerdotes, y por ejemplo jesuitas, que van a adoctrinarse con gurús, sacerdotes jesuitas, que van ahora a adoctrinarse con gurús a la India, en vez de estudiar los documentos del magisterio, los doctores de la iglesia, ¿no? Por la infiltración masónica que ha vivido la compañía de Jesús, ¿no? Y que incluso muchos cristianos promueven, es el yoga. Pero viene aquí la gran incógnita, ¿no? ¿Qué es el yoga? ¿Qué significa la palabra yoga? La palabra yoga viene del sánscrito y significa unión. ¿Unión con quién? Pues precisamente con las deidades principales del hinduismo, Vishnu, Shiva, Parvati, Ganesha, sobre todo con Shiva, ¿no? La serpiente antigua. El yoga parte de la idea de que nosotros tenemos chakras, estas puentes de energía, estos canales de energía, una energía que no se puede medir, una energía que no se puede cuantificar, que no se puede observar y que es simplemente una abstracción mental, ¿no? Entonces, que están situados los distintos chakras desde los genitales, que es el primer chakra, pasando por toda la columna vertebral, abriendo el tercer ojo, que es el penúltimo chakra, y el último chakra que está en la caravilla, en la coronilla de la cabeza. Y el yoga lo que pretende, pues, es abrir los chakras para que la serpiente pase por nosotros y nos ilumine y alcancemos, pues, la superación del maya, de la ilusión, ser uno con el universo. ¿Pero qué crees? El yoga es una práctica religiosa. Así como para nosotros los católicos el rosario es una práctica religiosa, para los hindús el yoga es una práctica religiosa y no se puede desligar de sus raíces. Hay estudios sobre filosofía de la religión como Marcial Eliade que profundiza sobre el aspecto religioso del yoga y del cual no se puede separar. El aspecto de hacerlo por deporte, pues se puede hacer otros tipos de deporte que no sean necesariamente yoga y que como la gimnasia y que permitan que pues te sientas relajado, te sientas mejor
¿no? Ahora, y vaya, que muchas veces el yoga no se practica por deporte, sino que busca que la tranquilidad de mi alma, el que yo esté bien, el que tenga paz, el que tenga luz interior. Pero esto va de la mano de la meditación, ¿no? Lo que ahorita vamos a tocar. ¿Por qué? Porque estamos buscando en casa ajena, ¿no? Estamos sedientos, pero no hemos bebido del agua viva de Cristo y vamos a buscar en otras aguas. Y nos dice el Evangelio, beberás de otra agua y tendrás sed, mas de esta agua que yo doy jamás tendrás sed. Y entonces, ¿qué? Nuestra espiritualidad se termina licuando por estas prácticas religiosas y que no se pueden desligar del aspecto religioso y que a nosotros nos llegan de una manera súper diluida. Por ejemplo, existe el yoga atlántico, ¿no? Que es un aspecto de la apertura sexual y que es, la sexualidad del hinduismo es muy diferente la concepción sexual del hinduismo a la concepción cristiana del hinduismo. Por otro lado, tenemos una espiritualidad sin Dios, que es el budismo, el camino del despertar. Aquí hablábamos, pues, de la meditación también, ¿no? El, el, el que yo ponga mi mente en blanco, en que yo reflexione sobre mí mismo, sobre el todo, sobre el universo. Pero es lo mismo que decíamos con lo del yoga. Muchas veces buscamos, cuando no hemos vuelto a ver hacia nosotros mismos y las riquezas que se nos ofrece nuestra fe, tratamos y nos seduce, ¿no? Dice la escritura en la carta a Timoteo, vendrán tiempos en que los hombres serán con un montón de maestros por el afán de conocer nuevas doctrinas. Y precisamente hemos desconocido a los propios maestros del cristianismo. San Alfonso María de Ligorio nos va a decir, la meditación sí es buena, el que tú pienses, el que tú reflexiones, sí es bueno, pero de nada te sirve meditar si tú no lo elevas a la oración. Santa Teresa de Jesús nos va a decir que precisamente el pensar a meditar, el pensar a reflexionar sobre nuestra vida es la puerta de entrada al castillo interior, a las moradas del espíritu. Pero es la primera. Faltan otras moradas donde uno tiene que adentrarse y descubrir el camino al Señor, el caminito espiritual de Santa Teresita de Jesús, o la subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz, los grandes místicos del cristianismo que son ignorados por nosotros mismos, los católicos o los cristianos, y que volteamos a ver las espiritualidades de Oriente. Pero algo curioso pasa con el budismo. El budismo no es en sí una religión. Es un sistema, no es un sistema de fe ni de culto, sino un camino que propone el progreso intelectual y espiritual con la práctica de la compasión, la moralidad, la sabiduría y la concentración que permiten superar la falsa ilusión de yo y descubrir el no ser, el anatta, le llaman ellos. ¿Qué significa esto? Es más, se trata más de un estilo, de una filosofía de vida, si queremos llamarla así, y que incluso Chesterton llegará a decir en su autobiografía, el budismo sería la mejor de las opciones si no existiese el cristianismo. El budismo sería la mejor de las opciones si no existiese el cristianismo. Y vamos a ver por qué dice esto Chesterton. Porque precisamente propone un sistema de buena vida basado en la ley natural, pero que también se tuerce en la interpretación. Para él no hay identidad individual ni universal. Ahí está el gran primer error. Atenta contra nuestra propia individualidad. Parte de las 4 nobles verdades. ¿Cuáles son las 4 nobles verdades? Todo es impermanente e insatisfactorio. Hay dolor, hay sufrimiento. Buda fue un hombre de carne y hueso, un príncipe que vivió toda su vida llena de lujos hasta que un día se atrevió a salir de su palacio allá en la India y ve la pobreza, ve a los enfermos, ve que la gente muere, ve que la gente llora. Y es tan grande ese shock dentro del Buda, que decide partir hacia la iluminación. Es decir, se da cuenta que todo es imperfecto, insatisfactorio, que nada permanece. Después alcanza la iluminación debajo de un árbol
Y dice, la ilusión del yo lleva al deseo, a la sensualidad. Eso me conduce al sufrimiento. Por lo tanto, el cese de todo lo dañino es el nirvana, es decir, el cese del yo, porque el yo me lleva a desear, a sufrir, a estar insatisfactorio. Es decir, aquellos problemas del mal que vimos son irremediables. Por lo tanto, para que yo me libere de ese mal, debo liberarme de mí mismo, del yo. Esa es la idea del budismo. Pero nosotros decíamos también hace 8 días, tenemos una concepción diferente ante el mal. Sí, hay mal en el mundo, pero Dios todo lo ha hecho bueno desde el principio, aunque hay algo malo. El nirvana, pues, es la paz interior que se alcanza por la meditación. Pero decíamos, la meditación de nada sirve si no la elevamos a oración. Y por eso el budismo no nos sirve, porque el budismo no nos une a Dios, se olvida de Dios totalmente. Hay algunas otras religiones orientales, por ejemplo, el taoísmo, que a nosotros nos ha llegado en la forma más básica de todas, que es la idea del yin y el yang. Pero la misma idea del yin y el yang está en contra de nuestra visión del bien y del mal. El yin y el yang promueve el dualismo que muchas otras religiones, muchos otros pueblos politeístas han tenido. Básicamente la idea de un Dios bueno, un Dios malo. El taoísmo lo lleva más allá, dice, todo lo bueno tiene algo malo y todo lo malo tiene algo bueno. Pero nosotros, ¿qué decíamos ayer? El ser subsistente, Dios mismo es perfecto, es puro, es toda bondad. Y siendo toda bondad, no cabe ningún mal. Es más, el mal ni existe. ¿El mal qué es? Ausencia de bien. Entonces, esta idea que por sola razón descubrimos y que el cristianismo comparte, está en contraposición con la idea del taoísmo y del yin y el yang y otras prácticas como el feng shui, que dice, es que en tu casa tienes que poner en cierta dirección hacia el oriente, o hacia donde sale el sol, o hacia donde está la luna, tus muebles, tu cama, tu espejo, porque si no te va a ir mal. O la idea de sanar con las manos, como el Reiki. Un apartado especial lo tiene el confucianismo, que si bien, al igual que el budismo, en el desarrollo histórico del mismo, llega a un punto en el cual ellos incluso llegan a adorar a Buda como un dios, o a Confucio como un dios, o se establecen como cierta religión de ciertos países o de ciertos pueblos, en realidad el confucianismo es filosofía oriental, asimismo el budismo. Es como si ahora se levantara un pueblo, un grupo de personas a decir, es que nosotros vamos ahora a seguir las ideas de Plotino, o vamos a seguir las ideas de Diógenes, o vamos a seguir las ideas de Pitágoras, o las ideas de Nietzsche, de Hegel, ¿no? Es similar. Obviamente, en el aspecto del Oriente, esto ya es una tradición milenaria. Y por lo cual se ha llegado a confundir el confucianismo y el budismo con religión. Pero decíamos que todas estas anteriores tenían una característica principal. Era el hombre el que buscaba a Dios. El hombre que buscaba a Dios y lo confunde con las cosas creadas, ¿no? Fray Bernardino de Sahagún hace apologética en su Historia General de las Cosas Nuevas España y nos dice, confunden a las criaturas, a la naturaleza con Dios, ¿no? O se olvidan de Dios totalmente, o piensa que hay un Dios bueno y un Dios malo, cientos y ciertos de errores por los que comentábamos ya en el principio que nos enseñaba Santo Tomás. Pero ¿qué pasa entonces cuando Dios busca al hombre? Debemos partir pues diciendo que solamente la religión verdadera es la que Dios mismo ha revelado al ser humano. Solamente la religión verdadera es la que Él ha dado a los hombres. Esto es posible, la posibilidad de la revelación, porque lo que Dios puede, Dios puede lo que el hombre puede. Si nosotros podemos comunicarnos al día de hoy y yo puedo hablar contigo y tú puedes hablar conmigo y nos podemos dar a entender, Dios lo puede también en grado perfectísimo. Dios también se puede comunicar al hombre. ¿Qué es la revelación? Revelación significa apartar el velo, es decir, manifestar las verdades religiosas. Aquellas cosas que el hombre no podía conocer por su propia razón, viene Dios a revelarlas, a enseñarlas, a comunicarlas, a transmitirlas a los seres humanos. Dios no quiere ni puede engañarnos, porque Él mismo es la verdad. Es necesaria para el hombre, decíamos, porque no todos se van a dar el tiempo de meditar, de reflexionar, de llegar a la idea de que existe un ser subsistente. Y porque también es necesario que ésta se diga y se proclame
no solamente por mi propio descubrimiento personal, sino que Dios se va a valer pues de emisarios para dárnoslo a conocer. Supera los límites de la razón, aunque conserve ciertos misterios. ¿Ok? Obviamente porque a estas cosas a nadie se le hubieran podido ocurrir. Si descubrimos cuál es la religión revelada, debemos abrazarla, aceptarla. Dios habló a los hombres desde el principio del mundo. Hay principalmente tres etapas de la revelación. La primitiva, desde el principio del mundo, con la creación de los primeros hombres, después la mosaica y después la cristiana. Y entramos pues a la historia de la salvación. Sabemos que al principio Dios hablaba directamente con los seres humanos. El Génesis de nuestra Biblia, si bien tiene muchos aspectos que recogen ciertos relatos que son tradición oral del pueblo hebreo, esta tradición oral les llegó precisamente porque los primeros seres humanos la transmitieron de padres a hijos. Y por eso nos vamos a encontrar que en el Génesis hay dos relatos distintos de la creación, el capítulo 1 y el capítulo 2. En el capítulo 1 encontramos la creación del universo, del mundo, en 6 días, que son precisamente 6 etapas. Lo que nos quiere dar a entender es que la creación del universo no fue al instante, sino que ha sido gradual, hasta llegar al culmen de la creación, que es el ser humano. El segundo relato de la creación nos narra precisamente cómo el hombre al principio estaba solo, estaba desnudo, estaba totalmente tal cual era frente a Dios. Y había una unidad original. Dios y él hablaban, pero también estaba solo porque no encontraba entre los seres de la tierra a alguien como él. Y por eso Dios, ¿qué hace? Le mete un profundo sueño, saca una costilla y de la costilla forma a su mujer. Y ahí es cuando reconoce que era carne de su carne y sangre de su sangre. ¿No? Esta idea, vaya, que es parte de la tradición de la revelación, también está presente en todos los pueblos. Es decir, que los dioses han hecho al ser humano. Pensemos, por ejemplo, en el Prometeo de los griegos, que les da el fuego original, el fuego de la razón de pensar. O pensemos, por ejemplo, en la cosmogonía maya, donde hacen a los hombres de distintas cosas, pero nada los hace hasta que los hacen de maíz. Es decir, Dios ha intervenido directamente en la creación del ser humano. Pero hay un problema, y este problema, ¿cuál es? El pecado original. Nosotros, por revelación, sabemos que fue el diablo el que se introdujo en el jardín del Edén y tentó a nuestros primeros padres. Si coméis del fruto prohibido, seréis como dioses. Y Eva come del fruto prohibido y le da de comer a Adán del fruto prohibido. Y se dan cuenta que estaban en ese entonces desnudos, desapartados, que su unión con Dios se ha roto. Y viene el castigo. Primero el Señor destierra, le castiga a la serpiente y le condena a arrastrarse por toda la eternidad, ¿no? Posteriormente, castiga a Eva diciéndole que parirá con dolor y a Adán diciéndole que comerá con el fruto del sudor de su frente. Y vaya, esto a nosotros nos da mucha reflexión para meditar sobre el origen del ser humano. ¿Cómo era el ser humano al principio? ¿Qué cualidades tenía? El ser humano tiene 3 tipos de dones: naturales, preternaturales y sobrenaturales. Los naturales son los que nosotros desarrollamos en nuestra vida cotidiana y que podemos desarrollarlos como virtudes, como hábitos, como capacidades de toda índole que nosotros experimentamos en nuestra propia vida. Las capacidades o los dones sobrenaturales solamente nos pueden venir de Dios por su gracia, y los dones preternaturales son los que se perdieron por la causa del pecado original. ¿Cuáles son estos dones preternaturales? Por mencionar solamente un par de ellos: la inmortalidad, eran inmortales. Por el pecado nos vino la muerte. La ciencia infusa, es decir, eran inteligentes nuestros primeros padres, conocían las cosas con
con la simple presión de los sentidos. Es decir, no necesitaban de nosotros el estudio, la reflexión, la meditación, sino que eran sumamente inteligentes, eran ágiles, no necesitaban de medios de transporte. Y todo esto se va tenían don de impasibilidad, es decir, dominaban su cuerpo a cabalidad. Entonces, estas habilidades preternaturales se perdieron por el pecado. Por eso la muerte, por eso el trabajo, por eso el sufrimiento. Y el trabajo después se va a santificar, ¿no? Pero hay un punto clave en la historia del Génesis, que es la promesa del Redentor. Porque voltea a la serpiente y le dice, mira, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. Y he aquí que de ella nacerá alguien que te aplastará la cabeza mientras tú le muerdes el calcañar, el talón. Es el protoevangelio, es el anuncio del Redentor. Génesis 3:15. Pero esta idea de la caída y de la esperanza del Redentor está presente también en todos los pueblos. En Oriente, en Occidente, filósofos, poetas, historiadores nos dan certeza de que sabían que el hombre estaba mal y que debía venir alguien a remediar esto. Los hijos de los dioses debían venir a arreglar esto, los héroes. Y en Oriente, también ellos esperaban y siguen algunos esperando que venga Mitra, que venga Vishnu, que venga Buda, que vengan los libertadores a restaurar al ser humano. El pueblo de Israel, ¿a quién va a esperar? Al Mesías. Y entramos a la historia de la salvación, a esta línea del tiempo donde vamos a ver cómo es que se dio esta espera desde nuestros primeros padres hasta que llega el Mesías. Los primeros hijos de Adán, Caín, Abel y Set. Sabemos que Caín mata a Abel, se queda solamente Caín y después está Set. A los hijos de Set se les va a conocer como los hijos de Dios y a los hijos de Caín como los hijos de los hombres. Y precisamente los hijos de Dios y los hijos de los hombres va a llegar un momento en el que se van a empezar a mezclar y van a empezar a caer en perversiones. La humanidad se va a corromper y el Señor va a advertir a quién, al patriarca Noé, ¿no? Y a Noé le va a decir que haga una arca y se da el diluvio universal. Que ahora aquí, el diluvio universal, sí existió el diluvio, pero no es como nos los imaginamos. Hay registro en muchas religiones de la antigüedad sobre un diluvio. ¿Ok? No es nada más el de la Biblia el único. Por ejemplo, en el Ramayana de los hindúes también se habla de un diluvio universal. Entre los mayas también existe la idea de un diluvio. El diluvio universal, pues, se refiere a esta extinción del género humano, a una gran extinción en masa, y de la cual Dios preserva a Noé y a aquellos que deciden entrar al arca. Es decir, solo se salvará aquellos que entren al arca, que es Sem, Jafet y Cam, que son sus 3 hijos con sus esposas. Si bien esto es parte de la religión primitiva, hablamos de la edad prehistórica, es decir, son relatos que nos dan una enseñanza, como por ejemplo, después de que Sem, Jafet y Cam empiezan a generar pueblos, son tantos los pueblos que crecen, que deciden crear la Torre de Babel y llegar a Dios. Y Dios les confunde las lenguas y por lo tanto no pueden terminar de construirlas. Y estas lenguas, ¿qué es lo que nos quiere dar a entender? Que la creación de las distintas culturas de todo el mundo. Estas 3 tradiciones, ¿no? Estos 3 puntos principales que pertenecen a la parte prehistórica, a parte prehistórica desde la creación del hombre, pero ya después tenemos hechos ciertos de la historia. Y ya hablamos aproximadamente del año 2000 antes de Cristo, donde aparece el padre de la fe, es decir, Abraham, que parte de Ur de Caldea porque es fiel al Señor. De Abraham va a venir después Isaac, de Isaac Jacob, que es Israel, ¿ok? Israel va a tener 12 hijos y esos 12 hijos van a formar las tribus de Israel.
Y las tribus de Israel, los 12 hijos, van a odiar al menor. ¿Quién era el menor? José, José el soñador. Van a odiar a José y lo van a vender a los egipcios. Y José, y esto está comprobado, esto es historia, esto ya es parte de la historia de la humanidad. Ya no es nada más un relato que nos da una enseñanza, ya es parte de la historia. José se va a infiltrar en el poder de los egipcios. Y José va a llegar a tal grado sus habilidades para estar dentro del pueblo egipcio, que va a ser la mano derecha del faraón y se va a traer a sus hermanos a vivir a Egipto y va a favorecer a sus hermanos. Y es una característica que va a permanecer siempre en el pueblo de Israel y siempre actualmente en los judíos. Los judíos entre ellos se ayudan. ¿Ok? Y José va a ayudar a sus hermanos en contra de los mismos egipcios. Es decir, en los tiempos, ¿recuerdas las vacas flacas y las vacas gordas? Pues las vacas gordas van a ser para sus hermanos y las vacas flacas, ¿para quién van a ser? Para los egipcios. Este tipo de actitudes que empieza a tomar José y después los que le suceden del pueblo de Israel van a ocasionar que se dé la esclavitud de los egipcios por parte de los judíos o de los israelitas por parte de los egipcios. Y va a venir un hombre clave, Moisés. Y nosotros conocemos la historia de Moisés. Este niño, ¿no? Que ponen en el cesto, en el río, porque estaban matando a los niños, ¿no? A los niños pequeños, el faraón, y que termina precisamente en las aguas de la princesa, ¿no? De la reina. Y se educa como parte de la realeza hasta que se da cuenta que están maltratando a uno de los judíos y se reconoce como parte de ellos. Se va después al desierto, en el desierto vaga por mucho tiempo, se vuelve pastor y siendo pastor se le pierde una oveja y allá va en busca de la oveja en el cerro y descubre la zarza ardiente, donde Dios le revela su nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Yo soy, yo soy. Y el nombre de Dios que tenemos en las Escrituras concuerda perfectamente con la definición de Dios que alcanzamos con la razón, la de ser subsistente. Yo soy. Y le manda a liberar al pueblo. Y va con Aarón porque Moisés era tartamudo. Y va y liberan a su pueblo, lanzan las 10 plagas contra Egipto. Y hay muchos escritores, exegetas, ¿no? Intérpretes de la Sagrada Escritura que buscan explicar, no, es que las plagas se dan porque explotó tal volcán y esto ocasionó que hubiera tales plagas de langostas y después la lluvia de fuego. Y vaya, sí es plausible que haya habido estos fenómenos naturales que hayan ocasionado las 10 plagas. Pero que sean fenómenos naturales no quita de ahí la acción de Dios que está detrás moviendo estos eventos para que el pueblo de Israel sea liberado. Se da la Pascua, los israelitas son liberados y se da la alianza en el Sinaí. La alianza donde Dios le dice, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, y le da los 10 mandamientos. Después llegan a la conquista de la tierra prometida. Tenemos pues la época de Josué, la época de los jueces, y viene después la época de los reyes. Saúl, el primer rey, pero el más grande de todos. El rey por excelencia va a ser ¿quién? David, el pastorcito que mató a Goliat. Y David va a expandir el reino que incluso hace que en el templo, en el primer templo de Israel, haya una parte para aquellos que no son israelitas y que quieren ir a adorar al Dios de Abraham, al Dios de Israel, al Dios de los judíos. David, después va a venir Salomón y viene la separación del reino, ¿no? La separación del reino de Israel con el reino de Judá. Jeroboam va a separarse y va a terminar en la destrucción del reino de Israel y el reino de Judá va a seguir permaneciendo. Pero debemos comprender que el pueblo de Israel permanece siendo monoteísta, siguen creyendo en un solo Dios, a pesar
de que están rodeados de distintos pueblos que son politeístas. Y ellos se vuelven tan celosos de la idea de Dios, tan celosos del nombre del Señor, que ellos mismos olvidan cómo pronunciarlo. El nombre en hebreo, ¿no? El nombre en hebreo del Señor Yahvé, ¿no? Nosotros decimos Yahvé por mucho tiempo, o algunos otros cristianos dicen Jehová, pero que precisamente Yahvé es lo más acercado que tenemos. Jehová es la conjunción de las letras de Yahvé con otro nombre del Señor que es Adonai, y que dicen, ¿no? Ahora he visto que muchos dicen Yahvé es el sonido que hacemos al respirar, ¿no? Pero la pronunciación correcta se perdió. ¿Por qué? Porque no querían pronunciar el nombre de Dios para que los politeístas, ya fueran, por ejemplo, en el exilio en Babilonia, se robaran el nombre del Señor. Tan celosos eran este pueblo que es inexplicable cómo este pueblo se mantiene monoteísta cuando todos los demás son politeístas. Se da el destierro en Asiria del reino de Israel, Jerusalén es destruida, se da el destierro en Babilonia del reino de Judá. Y ahí viene, por ejemplo, el profeta Daniel. Los israelitas están todos tristes, están todos agüitados, están todos bajoneados. ¿Por qué? Porque están en la amargura, en la esclavitud, están sometidos. Y vienen precisamente los profetas a darles aliento. Los judíos vuelven después a la tierra prometida, se le da la edificación del segundo templo de Israel. Viene Esdras, Nehemías, reconstruyen la ciudad. Viene Alejandro Magno, Judas Macabeo, que precisamente muere por amor a su patria, muere por amor a Israel con sus demás hermanos. Se da la destrucción del segundo templo y llega la época de Pompeyo. Y cuando el Imperio Romano empieza a establecer su dominio por cientos y cientos de pueblos, por todo el occidente en ese entonces conocido, nace en ese contexto, siendo nuevamente sometidos el pueblo de Israel ahora por los romanos, nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que tenemos que ver aquí? Porque vaya, esta es una historia de la salvación rapidísima, hasta con dibujitos contada. Pero la parte clave que quiero remarcar es la alianza. ¿Qué es una alianza? La alianza es que el convenio de Dios con los hombres, la unión de Dios con su pueblo. La alianza es lo más sagrado para el Señor. ¿Por qué? Porque nos está buscando. Nos está buscando. La alianza primera es con Adán, allá en el paraíso. Y es que con un matrimonio con Adán y con Eva. Después viene una alianza, la del arco iris, ¿te acuerdas? La alianza con Noé y su familia, Noé y sus hijos, sus nueras. Después viene con Abraham, que es Abraham, y habíamos dicho su hijo, y hasta las tribus de Israel. ¿Y son ahora con qué? Con tribus. Después la alianza en el monte Sinaí con Moisés. ¿Y cuál es esta alianza? Una alianza con una nación, porque Moisés también les da ¿qué? Leyes, les da normas, no solamente los mandamientos, sino inclusive qué comer, qué no comer, cómo casarse, cómo trabajar, qué pasa si alguien te debe una oveja, qué pasa si alguien te roba una oveja. Le establece una nación. Y después con David, un reino que es más grande que una ciudad. Decía, David incluso recibía a gente que no era descendiente de Israel en el templo. Y hasta el último va a venir, ¿quién? Cristo, para hacer esa alianza nueva y eterna que no tendrá fin. La última de las alianzas, porque ya va a ser ¿con quién? Con todo el mundo. ¿Y cómo sabemos que esto es verdad? Pues tenemos dos pruebas. La primera prueba es la de los profecías. ¿Recuerdas que te había hablado de los profetas? Y acá teníamos en una línea verde, ¿no? Aparecen los profetas ahí casi 1000 años antes de Cristo. ¿Y qué van a decirnos los profetas? Que el Mesías no sería como un niño, pero sería Dios Todopoderoso. Y vamos a ver que nace en dónde, que nace precisamente en el pesebre, como un niño. Nacería de una virgen. ¿De quién? De María. Nacería en Belén, un pueblito olvidado que los demás israelitas, que los demás judíos ni volteaban a ver. De ahí van a ser el Señor. Y por eso vemos cómo
ahí precisamente nace y se da todo el empadronamiento. Nosotros, al menos en México, lo recordamos cada diciembre en las posadas, y recordamos cómo de Nazaret se van a Belén. Nacería de la ascendencia del rey David, y Jesucristo tiene la descendencia del rey David del lado de María y del lado de José. Por eso vemos en los evangelios cómo empiezan con la cronología de Jesús, con el árbol genealógico de Jesús, para demostrarnos que nació realmente del rey David. Curaría a los ciegos, a los paralíticos y a los sordos, y son lo que el Señor vino a hacer. Sería traicionado por un amigo, por Judas. Sufriría y sería despreciado. Su grey lo abandonaría, se quedaría solo. Sería traspasado por clavos y por una lanza. A pesar de ser un hombre justo, sería torturado y asesinado por sus enemigos. Sería ejecutado junto a criminales. Sus enemigos rasgarían sus vestiduras y echarían suerte sobre ellas. Traería la luz del verdadero Dios a las naciones. Todas las citas que estás viendo ahí son citas del Antiguo Testamento. Zacarías, los Salmos, Jeremías, Sabiduría, y sobre todo Isaías. Isaías, siglos antes de la llegada de Cristo, narra a detalle al siervo doliente, la pasión de Cristo. Y todas estas ideas, todas estas reflexiones son las que vienen ¿a qué? A cumplir. Todas estas profecías son las que vienen a cumplir Cristo en su vida. Cristo mismo estando predicando, dice, y reflexionando sobre la Torá, sobre la ley, sobre las profecías, dice, hoy se ha cumplido esta profecía. Cristo está claramente hablando que se están cumpliendo las profecías. No nada más eso, los milagros que hizo el Señor. Los evangelios refieren particularmente más de 35 de los milagros del Señor. 3 son muertos resucitados, la hija de la viuda de Naín, la hija de Yair y Lázaro. 9 suspensiones de leyes físicas, 7 expulsiones de demonios, 16 curaciones de enfermos de diferentes dolencias. San Juan, ¿por qué noto a San Juan? Porque si bien Marcos, Mateo y Lucas fueron discípulos de los apóstoles, San Juan fue testigo fidedigno. Él estuvo ahí cuando pasó que las bodas de Caná, y dice, y por intercesión de María, convierte el agua en vino, y San Juan nos dice, ese fue el primer milagro de Jesús. La curación del hijo del oficial del rey, que se curó, ¿qué? Por fe. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La curación en el estanque de Betesda, la multiplicación de los panes que nos narra en Juan capítulo 6, versículos 1 y 5, y que después va a venir todo el discurso eucarístico en Juan 7. Camina sobre las aguas. ¿Qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? Un milagro es la suspensión de las leyes naturales. ¿Y quién puede suspender las leyes naturales? Solamente el que las hizo. ¿Y quién hizo las leyes naturales? Dios mismo. Por eso Dios mismo puede suspender las leyes naturales cuando Él quiere. ¿Pero por qué lo hace? Para dar testimonio de su persona, para darnos fe. La curación del ciego de nacimiento. ¿Por qué el ciego de nacimiento? Un ciego de nacimiento nunca va a poder ver con sus propios ojos. Y el Señor solamente bastó ¿con qué? Con hacer lodo y escupirle en el lodo y ponérselo en los ojos para devolverle la vista. ¿Y qué pasó cuando vinieron los fariseos y dijeron, no, este es otro hombre? Todos los demás dijeron, ¿cómo va a ser otro hombre si este se le pasó toda su vida pidiendo limosna aquí en el templo? Y cuando le preguntan a él que dé testimonio, qué fue lo que pasó, él dice, yo antes era ciego, vino Jesús y ya veo, ¿qué más quieren que les diga? La resurrección de Lázaro. Cuando Jesucristo llega a donde estaba Lázaro con sus hermanas, le dicen sus hermanas, es que Señor, Lázaro lleva ya 4 días enterrado, ya apesta, ya está pudriéndose, y la putrefacción es el signo más evidente de que ya está muerto. Y al nombre, a las palabras de Jesús, se levanta Lázaro. Y todos ahí le ven. Había judíos mismos, había fariseos,
y cuando lo ven, se niegan a creer en el Señor de todos modos. Y llegamos a la cita príncipe del día de hoy, la parte clave del día de hoy. ¿Cuál es esta parte clave? Tenemos la cita príncipe en Primera de Corintios 1, 22, 23. En esta cita dice así: así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Esta es de mis citas favoritas de la Escritura. Cómo me encanta esta cita, porque dice: los judíos piden señales, que se cumplan las profecías, y Cristo las cumple. Los griegos buscan sabiduría, piden razones, y Cristo no solamente da razones con su enseñanza magnífica como en el Sermón de la Montaña, sino que hace milagros, cosas que van más allá de la razón, cosas que van más allá de la sabiduría. ¿Y qué es entonces Cristo? Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Un escándalo, porque ¿cómo es posible que Dios se haya hecho hombre? Necedad para los gentiles, que se ríen de la idea de que Dios se haya hecho hombre. Por eso, los puntos claves de la vida de Cristo son ¿qué? La encarnación, que es un misterio, pero que fue profetizado desde el principio de la humanidad, ya veíamos, y que después los profetas en distintas épocas y distintos siglos se encargaron de recordar al pueblo de Israel. La infancia del Cristo. Cristo no es como los mitos griegos de hombres fuertes, poderosos. Cristo fue primero un niño, un bebé, un adolescente que vivió en familia 30 años. 30 años vivió en familia el Señor Jesús, 30 años que no sabemos nada de su vida, solamente un aspecto de la infancia que se perdió a los 12 años en el templo, pero 30 años que no sabemos nada más de Cristo. Y nos basta con 3 años de su vida pública, 3 años que quedaron escritos en 4 evangelios. Y esos 3 años han transformado el mundo entero, han transformado vidas y puede transformar tu vida hoy también. Y de esos 3 años, 3 horas ¿de qué? De la pasión de Cristo. Un instante le ha costado al Señor salvarnos, pero ha decidido pasar por su dolorosísima pasión hasta su muerte en la cruz, por ti y por mí, por ti y por mí. Ese es el gran anuncio de Cristo. Aquel problema que había desde el principio del género humano, Cristo viene aquí a arreglarlo, a repararlo. ¿Y cómo sabemos que esto es cierto? ¿Cómo sabemos que esto es cierto? Porque está la veracidad histórica del Nuevo Testamento. Mira, ningún libro del Nuevo Testamento se escribió después del año 80. Los primeros libros en escribirse, pues precisamente son algunas cartas de Pedro, algunas cartas de Pablo y los evangelios. Tempranamente, 43% de 8,000 versículos del Nuevo Testamento están en manuscritos anteriores al año 225 después de Cristo. Si bien no se han preservado los libros originales, porque pues se escribían sobre materiales perecederos, tenemos muchas copias muy cercanas a los textos originales, como el Reynolds del Evangelio de Juan del año 130, el papiro Chester Beatty del año 155, el Bodmer II del año 200. Pero hay 3 pruebas que a nosotros nos van a dar veracidad histórica del Nuevo Testamento. Estas 3 pruebas son la prueba bibliográfica, la prueba de la evidencia interna y la prueba de la evidencia externa. La prueba bibliográfica se trata de demostrar la cantidad enorme que nosotros tenemos de documentos para comprobar precisamente que los evangelios son verdaderos. Y para esto vamos a sopesarlo con otros textos de la antigüedad. Por ejemplo, la historia de Tucídides se escribió, la copia más antigua que tenemos, la tenemos 1300 años después de que se escribió la original. Tenemos 8 copias.
otro tanto con la historia de Heródoto. De Aristóteles, el gran filósofo griego, la copia más antigua de los textos aristotélicos que tenemos son del año 1100 después de Cristo y ni siquiera están en griego, están en árabe. La guerra de las Galicias, tenemos la copia, 10 copias hasta 1000 años después del original. La guerra de judía de Josefo, tenemos una copia a los 500 años de que se escribió. Pero de los evangelios tenemos muchas copias. Más de 5,600 escritos griegos y 19,000 manuscritos en otras lenguas. Si lo quisiéramos ver así, el total de los manuscritos griegos del evangelio sobrepuestos miden más de 1,5 km, mientras que otros manuscritos antiguos apenas llegan a poco más de 1,5 m si los poniéramos uno sobre otro. Hay 50,000 pedazos muy pequeños del Nuevo Testamento y probablemente hay más. Se han conservado en número mucho mayor y con mucho más cuidado que cualquier otro de los documentos antiguos. Quien se fíe de cualquier documento de la antigüedad debe de aceptar el Nuevo Testamento. Si una persona acepta a Platón, si una persona acepta a Heródoto, si una persona acepta a Aristóteles, si una persona acepta a Josefo, un historiador, debe pues aceptar con muchísima más razón y con muchísima más seguridad el Nuevo Testamento. Tenemos la prueba de la evidencia, la prueba interna. Nos dice, nos demuestra que lo que tenemos del Nuevo Testamento es lo que realmente se escribió. Había un gran número de testigos presenciales cuando se escribieron los evangelios. Había cientos de discípulos, estaban los apóstoles, estaban la gente que convivió con Jesús, con los demás apóstoles. Pero no solamente testigos favorables, sino testigos desfavorables que hubieran podido salir y decir, lo que están escribiendo Marcos, lo que está escribiendo Mateo, lo que está escribiendo Lucas, lo que está escribiendo Juan, es mentira, es falsedad. ¿Por qué? Porque ellos lo vivieron, y estuvieron ahí. Sino también incluso estaban en contra de Jesús. No solamente dicen cosas buenas de Jesús y sus seguidores, sino que muestran cosas que les habría avergonzado colocar. ¿Quién hubiera puesto? Es que nos escondimos, nos aterramos, nos dio miedo y dejamos a Jesús solo. Nadie lo hubiera puesto. Lo han colocado ahí, incluso en contra de ellos mismos. Sería irreal que unos hombres sencillos inventaran tales historias, que se les ocurriera que había un hombre que caminaba sobre las aguas, que calmaba las tempestades con su propia voz, que multiplicaba los panes, que resucitaba muertos. La evidencia externa nos muestra si hay otro material que confirme o niega lo que dicen los documentos. Por ejemplo, si han dado descubrimientos arqueológicos basados en las escrituras, sabremos que la ciudad de Jerusalén ha sufrido distintas conquistas, ha sufrido por el paso de los siglos, y en el siglo XX se han descubierto partes de la ciudad de Jerusalén que se pensaban míticas, inexistentes, pero conforme las indicaciones de la Biblia, se han descubierto que precisamente ahí sí estaban. Los abundantes escritos de los padres de la iglesia y demás documentos cristianos primitivos. Son tan grande la cantidad de documentos que citan la Biblia, que existen más de 36,000 citas del Nuevo Testamento de parte de los primeros padres de la iglesia. Es decir, que si no tuviéramos ninguna copia de los evangelios con los puros escritos de los padres de la iglesia, podríamos reconstruir lo que dice el evangelio por la enorme cantidad de citas que hacen al mismo estos hombres. No nada más eso. Algunos dicen, no, es que Cristo fue un puro invento y Cristo nunca existió. ¿Cómo no va a existir Cristo? Existen testimonios extrabíblicos de la existencia de Cristo. Plinio el Joven, en su carta al emperador Trajano en el año 112, refiere que los cristianos se negaban a ofrecer sacrificios al emperador y se reunían al amanecer para cantar himnos a Cristo, su Dios. Flavio Josefo, el año 93, dice, por aquel tiempo apareció Jesús, hombre excepcional, si se le podemos llamar hombre. Tanto entre los judíos como entre los griegos tenían muchos discípulos que le seguían. Refiere que Pilato le hizo condenar el suplicio de la cruz. Cayo Suetonio refiere 2 veces a los cristianos en la vida de Nerón y de Claudio. Cornelio Tácito refiere que el incendio de Nerón se imputó a los cristianos, y si había cristianos es porque había existido Cristo.
En la Biblioteca Nacional de Madrid hay un incunable en el que Poncio Pilato describe al emperador Tiberio sobre la crucificación de Cristo, siendo pues el procurador Poncio Pilato debía rendir cuentas a quien entonces era emperador, que era Tiberio. El Evangelio es pues auténtico, pues ha sido escrito en la época y por el autor que se le asigna, como lo muestra el testimonio del pueblo cristiano, el testimonio de los mismos paganos y la imposibilidad de atribuir los autores a otros autores que sean contemporáneos o posteriores. Es íntegro, pues nos ha llegado hasta nosotros sin alteración, tal y como fue compuesto por su autor. No han sido alterados, modificados y las posibles alteraciones substanciales resultaban imposibles. Ojo, es cierto que hay aparentes contradicciones entre los evangelios, pero ¿por qué se da esto? Se da por el tipo de escritura que tenían en la antigüedad. Los evangelistas no son historiadores, no son biógrafos. Los evangelistas escriben para un público en concreto. Escriben para los judíos, escriben para los paganos, escriben para los cristianos. Y la forma en la que ellos tienen de escribir es transmitir las enseñanzas principales, no dar detalles, sino las enseñanzas principales. Pero cuando dan detalles de tal calibre que no permiten, pues, la, el engaño, la contradicción. Es verídico, pues no pueden ser sospechosos de error y mentiras, porque los hechos que narran eran recientes. Ya te decía, había gente que había visto esto, eran sensibles, había gente que se había involucrado, eran importantes para ellos. No querían engañar, ni hubieran podido, pues había muchos testigos presenciales y había quienes sí querían engañar. Pensemos nada más en los judíos que querían negar la resurrección de Cristo. Y pasamos a este punto súper interesante. ¿Por qué? Porque dice San Pablo en la primera carta a los Corintios 15:14, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. La resurrección de Jesucristo es el fundamento de nuestra fe, es el modelo de nuestra vida espiritual, la causa de nuestra resurrección futura. No, es esencial para nosotros preguntarnos, ¿resucitó Cristo? Sí o no. Si Cristo resucitó, por lo tanto, es verdad el cristianismo. Si no resucitó, pues ¿para qué estamos aquí? Van a nuestra fe, lo decía el mismo San Pablo. Jesucristo no solo cumplió las profecías, él mismo profetizó su muerte. Cuando Jesucristo empieza su vida pública, ¿y qué es lo que hace? Va al templo y corre azotes a los mercaderes que estaban haciendo un fandango ahí en el templo. Y dice, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. A los discípulos también les decía, les conviene que me vaya. Si no me voy, no podré enviar ustedes el Paráclito. En el monte Tabor también le dice Pedro, ¿no? Le dice Juan, Santiago, Señor, se le dice Pedro, Señor, ¿por qué no nos quedamos aquí? Te hacemos una hechiza para ti, otra para Elías, otra para Moisés. Y Jesucristo le regaña porque no ha comprendido que no ha llegado su hora. Jesucristo murió realmente. Jesucristo muere y muere de una manera cruelísima. Jesucristo es torturado por el instrumento sumamente perfeccionado que tenían de tortura a los romanos, que es la crucifixión. No solamente eso, sabemos que Jesucristo tiene la última cena y de ahí ya no ingiere bebida ni ingiere alimento. Jesucristo pasa toda la noche en desvelo, en lo que conocemos como la procesión de las 7 casas, donde va pues a ser juzgado por Caifás, que se rasga las vestiduras porque dice que Jesucristo es ¿qué? El Hijo de Dios. Entonces rasga las vestiduras y dice que es blasfemia, lo condena a muerte. Es entrevistado por Herodes, es entrevistado por Pilatos. A Jesucristo le azotan, le flagelan. ¿Con qué? Con un instrumento llamado flagelum. El flagelo, que es una especie de látigos que en las puntas terminaba en huesecillos o puntas de plomo, bolitas de plomo, que huesecillos o bolitas de plomo, al pegar en la carne de nuestro Señor Jesucristo, se incrustaban, la rasgaban, la arañaban y al jalar el flagelo terminaban desprendiendo pedazos de carne.
Por eso dicen los evangelistas que se podían contar las costillas, se podían contar los huesos del Señor Jesús. Y cuando lo llevan a Pilato, Pilato lo muestra a la muchedumbre y les dice, eche homo, aquí el hombre. ¿Por qué dice aquí el hombre? Miren el gusano que quedó hecho Jesucristo, ¿no? Todo golpeado, todo hinchado, todo en carne viva, desangrado. A ver si así se apiadaban. Pero ¿qué dicen? Crucifícale, crucifícale. Y le mandan crucificar. Jesucristo no cargó una cruz, cargó solamente la parte horizontal de la misma, la parte vertical ya se encontraba en el monte Calvario. Sí murió en una cruz, pero en el camino solamente va cargando una parte con los brazos de manera horizontal, abiertos, cargando la parte horizontal de la cruz nada más. El patíbulo y el estípite se llaman esas dos partes de la cruz. Jesucristo va cargando, Jesucristo era diestro y por lo tanto está haciendo más fuerza del lado derecho. El camino que tomó el Señor Jesús a la cruz le tardó 3 horas en llegar a la cruz. ¿Qué tan lejos estaba el Calvario? Estaba demasiado cerca, me parece que a 300 metros de donde fue la flagelación, sumamente cerca del Monte Calavera, pero le tardó 3 horas de llegar al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque estaba totalmente agotado, estaba totalmente afligido. Y eso que Jesucristo era un hombre físicamente fuerte, un hombre que estaba preparado, pero va a paso lento. Tal es que se cae constantemente en el camino. ¿Cuántas veces se cayó Jesucristo? 3 veces. Falso. Se cayó muchísimas más. Nos narran los evangelistas 3 para que nos apiademos del Señor. ¿Y cómo cae Jesucristo? No puede meter las manos. Cae de rodillas. Inmediatamente cae el peso del madero que lleva sobre los vasos. Cae y cae en terracería, cae entre piedras. El Señor no puede caminar más, no puede caminar y por eso le piden al cirineo que le ayude a cargar la cruz. Jesucristo posteriormente llega al Monte Calavera. ¿Y qué es lo que sucede? A Jesucristo no le traspasan en la palma de las manos, sino que un poquito debajo de la muñeca, ahí tenemos en los huesos donde se traspasa el clavo y permite que se sostenga el cuerpo del Señor en la cruz. Si hubiera sido en la palma de la muñeca, de la mano, se desgarraría porque no hay de dónde haga fuerza el clavo. Por eso es en la parte de la muñeca que está, que permite pasar el clavo y hacer fuerza para que sostenga el cuerpo. El clavo termina por rasgar el nervio medio del Señor Jesús. El nervio medio le causa un dolor terrible. Había crucificados ¿qué pasaban? Que se morían del puro dolor de no soportar que el nervio fuera rasgado. O la mayoría que les pasaba se desmayaba. Tenían que echarles cubetadas de agua fría para despertarlos y continuar con la tortura. Jesucristo soporta el dolor entre gritos, entre lágrimas, entre todo ese sufrimiento que lleva dentro de sí. Y te estoy hablando nada más del aspecto médico, del aspecto religioso. No puedo ahorita platicarte porque es curso de apologética, no de mística. Te estoy hablando desde la medicina. Y al Señor Jesucristo, ¿qué hacen? Inmediatamente le vuelven a clavar la otra mano. Le clavan los pies y le suben al suplicio de la cruz. Así como tú tienes en tu casa un crucifijo, así no fue el Señor Jesús. Cristo estaba desnudo. Cristo se le crucificó y la crucifixión fue de tal manera que estaba en cuclillas en la cruz. Es decir, tenía el abdomen presionado, tenía el pecho contraído. Los crucificados no morían de desangrados, los crucificados morían de asfixia, no pueden respirar. Pero esta asfixia había inclusive que duraba 1 o 2 semanas enteras. Los crucificados, por eso era una tortura tan terrible para todo el pueblo en la antigüedad, porque sus gritos se escuchaban noche tras noche. ¿Por qué? Porque era una tortura perfecta. Pero ya te decía, el Señor Jesucristo viene de qué? De la flagelación, viene de estar desvelado. Jesucristo viene de haber caído incontables veces. Jesucristo está totalmente acabado, agotado.
Y Jesucristo, el Señor, hace esfuerzo para hablar y nos deja las 7 palabras. Y dice el Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tengo sed. Todo se ha cumplido. Padre, Elí, Elí, lama sabactaní. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hijo, he a tu madre. Madre, he a tu hijo. Y Señor Jesús, dando un último aliento, muere. Y muere el Señor Jesús. Los cielos se oscurecen, tiembla la tierra. Los mismos soldados reconocen, este en verdad era el Hijo de Dios. Un soldado le atraviesa con una lanza y sale del costado sangre y agua, signo de que Jesucristo estaba realmente muerto. ¿Por qué? Le dan la lanzada, también cumple una profecía, que a Jesucristo no le iban a romper ningún hueso. ¿Pero por qué a los otros le rompen los huesos? Porque saben ustedes que iba a ser la Pascua y por lo tanto no podían tener crucificados. Una vez que le han roto los huesos de las piernas a los ladrones que están a su lado, estos que ya no tienen cómo levantarse y por lo tanto terminan por morir de asfixia porque no pueden levantarse para tomar aliento. Jesucristo no le rompen las piernas porque ya había muerto. Por eso le traspasan con la lanza para rectificar el hecho. Los soldados eran unos expertos en la crucifixión. Ellos sabían si estaba realmente vivo o realmente muerto. Y estando realmente muerto, le han dado la lanzada. Posteriormente, Jesús fue sepultado en un sepulcro privado de José de Arimatea. Se le cubre en bálsamo, en hierbas, de manera muy improvisada. Se le coloca en una sábana, se le coloca un sudario y se cierra la tumba. Mandan a poner una gran piedra ahí y asimismo Pilato manda a poner soldados romanos que estaban preparados para vigilar, soldados romanos que si les robaban el cuerpo o hacían alguna otra cosa, o si rompían el sello que habían colocado en la piedra, que era el sello del emperador, iban a ser reos de muerte. Entonces, también sabemos que el sepulcro terminó vacío. ¿Fue robado? ¿Cómo iban a robarlo? ¿Quién le iba a robar? Los apóstoles estaban escondidos. ¿Las mujeres? ¿Cómo iban a poder las santas mujeres, las 3 Marías, levantarse contra los soldados romanos? Hubo un terremoto, te había dicho que el cuerpo se cayó y nadie se dio cuenta, pero si se cayó el cuerpo, ¿por qué los evangelistas nos dicen que ahí estaban los lienzos de Jesucristo bien dobladitos? ¿Fue un sueño de María? ¿Fue un sueño de las mujeres, de Juan, de Pedro? Entonces, ¿por qué tantos más creyeron en las palabras de los apóstoles? ¿O nos mintieron los apóstoles y simplemente querían engañar a la humanidad y si se robaron ellos el cuerpo, lo escondieron? Pues sucede que la tumba está vacía y el testimonio de los testigos que no han podido engañarse, porque ya te decía, ellos mismos renegaron del Señor. ¿Por qué después se iban a levantar a decir que estaba vivo? No quisieron engañar, antes bien querían decir que Jesucristo se había levantado entre los muertos. No hubieran podido engañar, ¿por qué? Porque bien fácil hubieran salido los soldados romanos a decir aquí está el cuerpo, o los fariseos a decir no, está acá, pero ninguno de los dos pudo dar testimonio de que Cristo estaba muerto porque él realmente se había levantado de la tumba. El testimonio de los enemigos de Jesús, pues, que buscan una u otra manera para probar que es falsa la resurrección, pero no pueden. Y después, ¿qué pasa con lo que hacen los apóstoles? No solamente salen a predicar que Cristo ha resucitado, sino que ellos mismos obran milagros en nombre de Jesús. Y hay monumentos establecidos en memoria de la resurrección, como 2 sencillos ejemplos. La Pascua que se celebra, que celebramos nosotros los católicos, pero también celebran los ortodoxos, por ejemplo, y el domingo, por eso nosotros vamos a la misa el domingo, porque es que el día del Señor, el día que resucitó, y ya no en el Sabbat como los antiguos judíos. La resurrección es pues una obra de la Trinidad, ese ya es un aspecto teológico. No fue un retorno a la vida terrena, pasó del estado de muerte a otra vida, donde el cuerpo de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo, participa de la vida divina en su estado de gloria, es el hombre celestial. El Padre ha resucitado a su Hijo, introduciendo de manera perfecta su humanidad a la Trinidad. Cristo realiza su propia resurrección con su poder divino. El Espíritu Santo ha vivificado la humanidad muerta de Jesús y lo ha llamado
al estado glorioso de Señor. Su cuerpo es glorioso, no está en el espacio ni en el tiempo, pero puede hacerse presente a su voluntad donde quiere, como quiere y cuando quiere. Su humanidad pertenece al dominio del Divino Padre. Y Jesucristo, de hecho, se muestra vivo a quién? A María Magdalena, a las santas mujeres, a Santiago, a Pedro, a los discípulos de Maús. La noche del mismo día de la resurrección, a los apóstoles sin Tomás, a los 5 apóstoles y a 2 discípulos en el lago de Genezaret, en Galilea a más de 500 personas reunidas en el Tabor, a los apóstoles reunidos en Jerusalén con muchos discípulos el día de la ascensión en el Monte de los Olivos. Después se le aparece a Tomás y ¿qué le dice? ¿Qué decía Tomás? Ya está, no ver, no creer, hasta que no meta mi mano en su llaga ni mi dedo en el hueco de su mano, no creeré. ¿Y qué le dice Cristo? Ven, Tomás, aquí están los huecos de mis manos, aquí está mi llaga. ¿Y qué hace Tomás? Se le cae la cara de vergüenza y dice, Señor mío y Dios mío. Y se le aparece a San Pablo. Si estos hombres hubieran sido unos mentirosos, ¿por qué morirían por una mentira? ¿Qué pasó con los apóstoles? ¿Dónde están sus restos? El apóstol Santiago murió apuñalado con espada. El apóstol Santiago el menor apedreado a muerte. San Judas Tadeo disparos de flechas. San Felipe crucificado por soldados. Santo Tomás atravesado por una lanza. San Pablo muere decapitado en Roma. San Pedro crucificado cabeza abajo. San Matías crucificado en Judea, San Andrés crucificado, San Bartolomé desollado y decapitado, San Simón crucificado, Judas Iscariote pues se suicidó y después por eso viene Matías. Es San Mateo apuñalado con espada y San Juan, que San Juan muere de viejo, pero a San Juan también le han torturado, pero por obra de milagro el Señor le preservó de morir, de ser hervido en aceite hirviendo. Transformó la vida de sus discípulos al grado de morir antes que de renegar de Cristo. Y no solamente ellos, sino los demás discípulos que se dedicaron a expandir el cristianismo y se da la conversión del mundo a la religión cristiana. Van de 2 en 2 los apóstoles y se dirigen a Italia, a Grecia, a España, a Asia Menor, a Siria, a Egipto y a donde quiera que, a donde quiera que el Señor les llevara. Pero hablemos principalmente de este hombre, San Pablo. ¿Quién era San Pablo? San Pablo era un fariseo que no solamente era un gran judío, sino que era del Imperio Romano. Siendo del Imperio Romano, tenía una gran educación, era un hombre súper inteligente, sumamente preparado. Y un hombre que hacía, mataba cristianos. Este hombre se dedicaba a matar cristianos porque estaba seguro de que los cristianos estaban atentando contra la fe de los judíos. ¿Y qué hace pues Pablo? En el camino a Damasco, Jesucristo se le aparece, Jesucristo resucitado se le aparece y le dice, Pablo, Saulo se llamaba en ese entonces, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y el cambio de San Pablo fue tan radical que San Pablo después se convierte en el apóstol de los gentiles. Y va a decir en sus cartas, yo he hecho más que todos los demás apóstoles. Y se dedicó a evangelizar por doquier, a estar incluso en viajes de barco que terminaron inundándose los barcos, ¿no? Cayendo las embarcaciones. O sea, Pablo se desvive por Jesucristo. ¿Quién moriría por una mentira? Hay personas que ni siquiera se atreven a dar su palabra por lo que creen. Hay personas que ni siquiera se atreven a hacer, a cruzar la calle por lo que creen, pero estos hombres y muchos más han dado la vida misma. La sangre de los mártires es también testimonio de la resurrección de Cristo. Un testimonio más, la sábana santa, dentro de las reliquias que tenemos de la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo, tal vez la sábana santa es la más milagrosa de todas. La sábana santa, pues, es la manta con la cual envolvieron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Del lado izquierdo ves cómo se ve realmente y del lado derecho ves en negativo la imagen que tiene la tridimensionalidad y que nos muestra el verdadero rostro de Jesús. ¿Cómo sabemos que este hombre es Jesús? Sí, hubo muchos crucificados. Pero no todos los crucificados le pusieron corona de espinas. No a todos los crucificados le dieron una lanzada en el costado. No a todos los crucificados le desviaron el tabique con una vara cuando le decían, salve rey de los judíos. Y estas señas se ven en la sábana santa. La sábana santa
es pues también testigo de la resurrección de Cristo, porque no solamente está ahí en las manchas de sangre del Señor, sino que su imagen se ha quedado grabada, se ha quedado quemada a fuego por la radiación que desprendió el cuerpo de Cristo cuando resucitó. De hecho, el Evangelio de Juan es bien explícito cuando narra que entran a ver y Juan ve como sobre la tumba están los lienzos del Señor doblados. ¿Ok? Estos lienzos, ¿quiénes son? ¿Qué son? Pues la sábana santa. La sábana santa estuvo pues en Jerusalén, luego el apóstol Judas Tadeo lo lleva a un rey leproso, al rey leproso de Edesa, de Edesa pasa a Constantinopla, de Constantinopla pasa a Besadón, después al Lirey, del Lirey a Chamberí, y de Chamberí pasa a Turín, donde está el día de hoy, en Italia. La sábana santa, pues también se le han hecho distintos descubrimientos. Por ejemplo, por mencionar uno nada más, que hay 16 tipos de polen que se encuentran dentro de los filamentos de la sábana santa, y hay un tipo de polen en especial, el cual pertenece exclusivamente a Jerusalén. La sábana santa, pues, nos atestigua que Jesucristo realmente ha resucitado. Pero Cristo no fue un mero hombre. Sí fue verdadero hombre. Creció, nació, lloró, comió. Cristo fue un verdadero hombre, pero también fue verdadero Dios. Él cumple las profecías mesiánicas, ya te había dicho. Se llama a sí mismo Hijo de Dios, igual al Padre. Yo soy antes de Abraham. El Padre está en mí, yo estoy en el Padre. Nadie sabe quién es el Padre, solamente el Hijo. La eterna salvación de los hombres depende de la fe en Él. Quien está conmigo, quien estás conmigo o estás en contra de mí. Quien no está conmigo, desparrama. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta. Obra como Dios con potestad divina, calma la naturaleza, su solo nombre, hace levantar a los muertos de la tumba. Sus discípulos creyeron en él como su Señor, como su Dios. Muchas veces le dicen Señor. Señor viene de la palabra griega Kyrios, de la palabra latina Domine, es decir, dueño de sus vidas, Dios Todopoderoso, porque el título de Señor solo se le daba a Dios. Jesucristo es el hombre eterno. Los siglos pasarán, los hombres pasarán, pero Jesucristo siempre será el mismo ayer, hoy y siempre. Y entramos al trilema de C.S. Lewis que nos presenta en mero cristianismo. Uno, Jesucristo sostiene que perdona pecados. O sea, yo sí puedo perdonar a las personas que me ofenden. Si alguien me mira feo, yo lo perdono. Pero yo, ¿cómo voy a perdonar a alguien que te hizo daño a ti? Pero Jesucristo sostiene que Él perdona los pecados como si todos los pecados se cometieran en contra de Él. Sostiene que siempre ha existido, que juzgará al mundo al final de los tiempos. Sostiene pues que es Dios. La afirmación de que es Dios para los judíos era una blasfemia. Ya te dije, Caifás se rasgó las vestiduras por eso. Algo imposible. Cristo afirma pues que Él perdona los pecados como si estos se hubiesen cometido en su contra. No se trata pues de un simple maestro moral, un gran filósofo, un iluminado, no. Cristo está diciendo, soy Dios. O Cristo es un loco que se engaña a sí mismo, o es un mentiroso que engaña a los demás. Cristo no es un mentiroso, pues probó sus afirmaciones con milagros. No puede ser un loco porque no hubiese tenido seguidores. Jesucristo, por lo tanto, es Dios. Si Jesucristo es Dios, el cristianismo es verdadero. Sus enseñanzas deben ser aceptadas en su totalidad. Hay que aceptar aún los misterios que forman parte de la revelación. Debemos aceptarle como nuestro Salvador y nuestro Señor. No puedes quedar impasible sin hacer nada frente a la presencia de Cristo. Por eso dice Romanos 10:9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Acepta en tu vida, en tu corazón a Cristo. Nuestra propia vida se transformará. Tú mismo puedes ser testigo. Yo mismo soy testigo de que Cristo sigue vivo, que Cristo cambia corazones, cambia familias, cambia vidas. La religión cristiana es, pues, obligatoria para todos los hombres. ¿Y el judaísmo qué pasa? Sí habíamos dicho que los judíos eran el pueblo elegido, que es el pueblo de Israel, que es el pueblo al cual Dios se les revela. Ah, pero el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo. Son el pueblo de la alianza, pero rechazaron al Mesías. ¿Por qué? ¿Por qué rechazaron al Mesías? Los judíos, podemos entender a los judíos carnales y los judíos espirituales. Decían, el judío carnal pensaba que Jesucristo iba a ser grande porque iban a ser del pueblo de Israel. El judío espiritual pensaba que Israel iba a ser grande porque ahí iban a ser Jesucristo. El judío carnal
esperaba pues a un conquistador, a un hombre que viniera en su caballo a liberar al pueblo de Israel y a someter a los demás pueblos sobre sus pies. El judío espiritual entendía que Jesucristo Hey, venía pues a espérate, ya liberarnos, pero tarda del 10 pecado. minutos en llegar, Y tío. vienen las parábolas sobre el ministerio de Israel. Los niños antojadizos, la higuera estéril, los viñadores homicidas y sobre todo la de los dos hijos. Las parábolas, según los padres de la iglesia, reflejan, aparte de todo el significado moral que cargan, la enseñanza de que el misterio de Israel y la iglesia. Es decir, ¿por qué Cristo, si vino primeramente a los judíos y eso lo rechazaron, después volteó a ver a los demás pueblos de toda la humanidad, a los gentiles? Y dice la parábola, un hombre tenía dos hijos, al mayor le dijo, ve a mi campo y siémbralo. Y el hijo dijo, sí voy a ir, y no fue. El menor le dijo, ve a mi campo y siémbralo. Y el hijo menor dijo, no voy a ir, pero después se arrepiente y sí va a trabajar en el campo. ¿Quién de los dos hijos hizo la buena obra? Pregunta el Señor. El hijo menor responden. Tienen razón. Pues así es. El hijo mayor es el pueblo de Israel a quien el Señor primeramente vio, primeramente buscó y primeramente escogió. Pero cuando llegó el Mesías, lo rechazaron, le dieron la espalda, como, también profetiza Jesucristo en la parábola de los viñadores homicidas. Y después, ¿qué hace el Señor Jesús? Pues voltea a ver al hijo de los gentiles, que los gentiles eran eso que te hablé desde el principio, los que se equivocaron, los que cayeron por el pecado, por la ignorancia, por el demonio, el politeísmo y todas estas ideas, y voltea a verlos a ellos, a nosotros, y dice, ahora iré con ellos. Nosotros pues debemos evitar la herejía judaizante, que también es a la que se enfrentó la iglesia primitiva. Pensar, por ejemplo, que debemos circuncidarnos para recibir a Cristo. Está totalmente rechazado eso desde la escritura. No debemos estar pensando que, pues voy a traerme mi kipá, o voy a andar diciendo shalom, o voy a andar con mi candelabro de 7 picos. No, también, ojo, el judaísmo de ahora no es el judaísmo del Señor Jesús. Ahora podemos ver que están divididos entre síes, sefardíes, misrajim, que podemos ver que hay un rito ortodoxo, un rito conservador, un rito reformado. Tienen rituales milenarios y símbolos como el Bar Mizvah, la estrella de David, el Talik, la Kipá, fechas como el Hanukkah, que celebran una victoria militar del pueblo judío, saludos como el Shalom. Sus libros sagrados, sí compartimos con ellos aspectos en común, sobre todo el Torah, que son los primeros 5 libros de la Biblia, el Nevim, que son los libros de los profetas, el Ketuvim, que son ciertos escritos también del Antiguo Testamento. Pero ellos tienen otros tipos de textos como el Tosefeta, la Mishnah, la Gemara, los judíos esotéricos tienen la Cábala, por ejemplo, pero a ellos ya a la actualidad, aquí le hacen más caso al Talmud. ¿Y qué es el Talmud? Ya sea el de Alejandría o el de Babilonia, el Talmud son los comentarios de los rabinos a las Sagradas Escrituras. Pues ellos no creen en la resurrección corporal, ni en el infierno, ni en el paraíso, siguen a la espera del Mesías, por lo tanto no creen en Cristo. El pueblo judío sigue de todos modos llevando dentro de las señales de la elección divina y tendrán un papel crucial al fin de los tiempos. Y hay también otro tema súper interesante que abordaremos en otra sesión, que es el tema del sionismo y la cuestión judía. Pero de este tema abordaremos en otro momento. Entonces, ¿qué pasa con el judaísmo? Son nuestros padres mayores en la fe porque primero recibieron el llamado de Dios. Sin embargo, le han rechazado y Cristo volvió a ver a los gentiles. Ojo, muchos judíos se convirtieron también. Judío fue María, judío fue Pablo, judío fue Pedro y los demás apóstoles. Pero después, el mismo Pablo fue con los gentiles. Y el Islam, pues el Islam es tardío, el Islam surge como una herejía que combina algunas ideas del cristianismo y del judaísmo. Su profeta mayor es Mahoma. Mahoma precisamente pues viene a nacer en el año, en el siglo VI. Entonces, allá en el año de 570 en la Meca. Se queda huérfano de padre idólatra y de madre judía. Entonces empieza a mezclar ciertas creencias del cristianismo con ciertas ideas del judaísmo, con sus propias ideas. Pero ¿quién fue Mahoma? Mahoma fue un hombre lascivo que intentó justificar con falsas revelaciones una sensualidad desenfrenada que no podían tener a raya ni las costumbres árabes ni las leyes del Corán. Mahoma, pues, escribe el Corán, pero el Corán no puede pasar las 3 pruebas, la prueba bibliográfica de evidencia interna y de evidencia externa, porque mete muchas ilusiones, muchas falsedades.
contradicciones. Sin embargo, el Corán sí reconoce a Cristo, pero no como Dios, sino como un profeta. Y también, ¿sabías que de la única mujer que habla con dignidad del Corán es de la Virgen María? Pero eso lo tocaremos en otra clase. Se da pues toda esta historia de las cruzadas en contra el Islam, porque el Islam se expande por la terrible consigna de cree o muere. Las ideas del Islam son la unidad de Dios. Ellos no creen en la Trinidad, solamente en Dios, en un solo Dios. La fe de la providencia, la inmortalidad del alma, el juicio final, un paraíso completamente sensual, la predestinación humana. Tiene algunas cosas que compartimos con nosotros. Los tres pueblos hebreos, judaísmo, cristianismo, islamismo, adoramos a un único Dios. Pero nosotros los cristianos sabemos que aparte Dios se ha revelado en Cristo, que es su Hijo, que también es Dios, y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Y en esto ya no creen el Islam. Tienen algunas prácticas como la abstención de carne de puerco, el repudio a las bebidas fermentadas, el ayuno durante un mes, la limosna, la oración 5 veces al día, que al día de hoy los musulmanes siguen practicando y se detienen de hacer sus actividades, están en su tapete ceremonial, lo expanden y realizan su oración en dirección a la Meca, y pues que a nosotros ya lo hemos perdido también por un proceso de descristianización que hablaremos en otra sesión. En la peregrinación a la Meca una vez en la vida y la guerra contra los infieles. Así surge, el Islam surge con la espada. Actualmente el islamismo se puede dividir en tres ramas, que son los chiitas, los sunís, los yariyíes. El Islam reconoce la unicidad de Dios y su suprema soberanía y bondad, tributándole un culto que abarca todos los aspectos de la vida. Este es el fundamento de la conducta moral del musulmán, quien encuentra en la misericordia voluntad divina al origen de la dignidad y del valor de la persona humana y el sentido de su existencia. Pero, como te había dicho, no reconocen a Cristo como el Mesías. Su Dios está fuera del mundo. Nunca es un Dios con nosotros, nunca es Emmanuel. Es un Dios lejano. Por eso el Islam, dice Papa Juan Pablo II, en su libro Cruzada del umbral de la esperanza, en una entrevista que le hacen, que el Islam no es una religión de redención. Por lo tanto, el Islam está en el error. La Iglesia nos enseña en el Concilio Vaticano II, en la Dignitatis Humanis, la Declaración sobre la Libertad Religiosa, lo siguiente. Todo esto se hace más claro aún a quien considera que la norma suprema de la vida humana es la misma ley divina, eterna, objetiva y universal, por la que Dios ordena, dirige y gobierna el mundo y los caminos de la comunidad humana según el designio de su sabiduría y de su amor. Dios hace partícipe al hombre de esta su ley, de manera que el hombre, por suave disposición de la divina providencia, puede conocer más y más la verdad inmutable. Por lo tanto, cada cual tiene la obligación y por consiguiente también el derecho de buscar la verdad en materia religiosa, a fin de que utilizando los medios adecuados se forme con prudencia rectos y verdaderos juicios de conciencia. Ahora bien, la verdad debe buscarse de modo apropiado a la dignidad de la persona humana y a su naturaleza social, es decir, mediante una libre investigación, sirviéndose del magisterio o de la educación, de la comunicación y el diálogo, por medio de los cuales unos exponen a otros la verdad que han encontrado o creen haber encontrado, para ayudarse mutuamente en la búsqueda de la verdad. Y una vez conocida esta, hay que aceptarla firmemente con asentimiento personal. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice lo siguiente: por amor, Dios se ha revelado y se ha entregado al hombre. De este modo nos da una respuesta definitiva y sobreabundante a las cuestiones que el hombre se plantea sobre el sentido y la finalidad de su vida. Dios se ha revelado al hombre comunicándole gradualmente su propio misterio mediante obras y palabras. Más allá del testimonio que Dios da de sí mismo en las cosas creadas, se manifestó a nuestros primeros padres, les habló y después de las caídas le prometió la salvación. Génesis 3:15, y les ofreció su alianza. Dios selló con Noé una alianza eterna entre él y todos los seres vivientes. Esta alianza durará tanto como dure el mundo. Dios eligió a Abraham y selló una alianza con él y su descendencia. De él formó a su pueblo, al que reveló su ley por medio del Moisés. Lo preparó por los profetas para acoger la salvación destinada a toda la humanidad. Dios se ha revelado plenamente enviando a su propio Hijo, en quien ha establecido su alianza para siempre. El Hijo es la palabra definitiva del Padre, de manera que no habrá ya otra revelación después de él. En conclusión,
La religión verdadera es el cristianismo. Jesucristo lo ha comprobado cumpliendo las profecías y realizando milagros. Lo anterior se sustenta en la veracidad de los evangelios. El mayor de estos milagros es el de la resurrección. Jesucristo es Dios, por lo tanto el cristianismo es verdadero. Siendo pues el cristianismo la religión verdadera, respondemos a los creyentes no cristianos, como hinduistas, budistas, judíos e islámicos.